Comienzo con el primer parcial de este verano 2020. Los ejercicios son 4 como siempre. El primero es este de acá, que es el que voy a hacer ahora. El segundo es este de acá. Los dejo solamente para que queden guardados en algún lugar. Se pone pausa y listo. Vale. El ejercicio comienza pidiendo considerar una curva determinada por la intersección entre la superficie dada por la ecuación, esta de acá, que si vemos uno podría decir, bueno, es una circunferencia, pero después dice, y la superficie dada por iz menos 2 igual 0, o sea, tenemos 3 variables en total, entonces estamos en R3. Y acá, bueno, lo terminan de confirmar y nos dicen que quieren calcular esta integral sobre esta función, que no es un campo, es una función, y esta función está dada por, es una función que va de R3 a R, y está dada por esto, donde esto es 1 más x cuadrado. En primer lugar, lo que hay que ver es qué es esta curva, a ver si tenemos un dato más, porque la verdad que desde acá mucho no puedo saber. Entonces voy a dibujar lo que dice ahí. Tenemos una circunferencia centrada en el 0, 0 de radio 1, pero estamos en R3, así que lo que voy a hacer es escribirla o dibujarla en un plano, en el plano XY, y en realidad, como estamos en R3, no es una circunferencia esa ecuación, sino que son infinitas circunferencias de forma vertical, o sea, es un cilindro. Que sigue para abajo, ¿no? Listo. Tengo el cilindro donde acá esto está en 1 y acá esto también, esto es un 1, acá y acá. Y después tenemos un plano donde el plano es y más z menos 2 es igual a 0. Primero voy a ver el plano en R2 para darme una idea de cómo... Bueno, no lo puedo ver directamente en R3. Y lo que voy a decir es, mira, tengo y más z menos 2 igual a 0. Lo que voy a decir es, primero voy a decir que y igual 0 y es esta de acá, ¿no? Y este es el eje y, este es el eje x y este es el eje z. Cuando y es igual a 0, en esta ecuación me queda z menos 2 igual 0, o sea que z es igual a 2. Así que cuando y es igual a 0, z va a ser igual, cuando y es igual a 0, z va a ser igual a, voy a hacerlo un poquito más alto esto, y voy a decir que el 2 está, a ver, por acá, y el 1 está por acá, más o menos, no sé. Y cuando z es igual a 0, ahora esto ya está, y cuando z es igual a 0, o sea, cuando subo 0 en el eje horizontal, o sea, estoy aplastado contra acá, y va a ser igual a 2. Entonces acá tengo un 2, y acá tengo un 1, y acá tengo un 2. ¿Y qué logré con esto? Lo que logré es dibujar una recta que pasa por acá. ¡Wow! Eso no era muy recto. Que pasa por acá, y voy a hacerlo un poquito más larga. Bien, y ese es el plano. En realidad eso es una recta, no es un plano, pero el plano uno podría pensar lo que es como para allá y para allá, ¿no? Ups, y esto va como para allá. Pero solamente voy a dibujar esta parte, pues me interesa la intersección con el cilindro. Este de acá lo voy a sacar, ¿sí? Porque no aporta mucho ahora. Y lo que voy a querer ahora es ver la intersección con el cilindro. Bueno, la intersección con el cilindro no es más que una elipse, o sea, que va a ser la circunferencia que tenía inicialmente, pero estirada, ¿no? Sobre este eje, sobre el eje X, la circunferencia va a tener, el mismo ancho. A ver si puedo hacer... O sea, si lo corto con un plano horizontal al cilindro, voy a tener una circunferencia de radio 1, un círculo perfecto. Ahora, si el plano con el que corto el cilindro es inclinado, es como cortar una feta de matambre, voy a tener, inclinada, ¿no? Voy a tener una feta que es ovalada, no es más un círculo. Entonces lo que quiero hacer acá es... Ay, no me deja, bueno, no importa. Quería estirarlo desde el centro. Bueno, y lo que voy a tener acá entonces es este corte que es una elipse de este plano y este cilindro. Listo el dibujito. Y lo que me piden ahora es, mira, te doy esta curva, esta que tenés ahí, en realidad no me dieron nada, ¿no? Pero me dicen, esta es la curva que yo te estoy diciendo y calculame la integral esta de acá. Bueno, ahora veamos qué es esa integral que nos piden. Esto es de S chiquita, porque va a ser una función lineal lo que vamos a tener acá adentro. No vectorial, escalar. Bien, yo acá voy a querer tener f de x y z, pero en realidad no quiero f de cualquier x y z. Cuando tengo una integral de una función sobre una curva, mi curva es esta de acá, en amarillo, bueno, si me hace caso esto, en amarillo, quiero la función sobre esta curva, sobre este alambre que está ovalado ahí. Entonces, acá lo que voy a tener es en realidad una parametrización de mi curva. O sea que voy a estar componiendo la parametrización con la función. ¿Y por qué? Lo que estoy haciendo es viendo la función en cada uno de los puntos de esta curva,
que está parametrizada por sigma. Ahora lo que voy a decir es que esa curva de ahí la puedo parametrizar en R3 con un solo parámetro θ. Si por ejemplo usara polares con un radio fijo, no polares, sino esféricas, porque estamos en R3, capaz tengo que andar pensando, bueno, R es un número fijo o no, R varía, es una función, en función del radio, en función del ángulo con el que me muevo, va a ir cambiando, ¿sí? Porque cuando estoy como con este eje, acá la distancia entre la circunferencia y el 0 es 1, pero acá la distancia es raíz de 2, porque tengo 1 por 1 y en un triángulo eso es raíz de 2. O sea que si viera el radio acá, si lo tengo que hacer en polares, voy a tener un radio que se mueve entre 1 y raíz de 2. ¿Y con qué función, cómo describo la función con la que se mueve? Bueno, no sé, no tengo idea. Otra forma, que es mucho más sensata de hacerla, y de que yo no me acordaba, y no sé si la sabía en realidad, es que voy a terminar de completar esto. Esto es S chiquita. Es que podemos parametrizar elipses simplemente usando polares, como si no existiera la tercera dimensión z, y después ajustamos sobre el plano que estamos... Ahora lo voy a escribir. Es decir, x va a ser igual a coseno de algún θ, con θ entre 0 y 2, pi, como hacemos siempre, ¿no? Y es igual a el seno de θ. Acá tengo un 1 multiplicando adelante, que es el radio, y lo que voy a estar haciendo acá, porque recién hice todo el cuentito de que esto iba a ser radio raíz de 2, pero ahora estoy poniendo radio 1 en los dos casos. Bien, lo que voy a estar haciendo es parametrizar la elipse, parametrizar la circunferencia en el plano XY. Es lo que estoy haciendo ahí. Y si lo veo en R3, lo que estoy haciendo es parametrizar la circunferencia en el plano de acá abajo, ¿sí? Aplastado contra el 0, 0. O sea que lo que estoy haciendo en realidad es parametrizando esta circunferencia que tengo acá en violeta, ¿sí? Pero esta no es la elipse que yo quiero. Bueno, lo que hace la magia de esto, que todavía no entiendo, pero lo que funciona acá es z, ¿qué es? Yo puedo elegirlo, podría decir, mira, z es igual a 2. Si z es igual a 2, voy a tener la circunferencia abajo, pero acá, en z igual a 2. Pero yo lo que quiero es usar el plano, y este plano me dice información, o sea, tiene una ecuación y la conozco. Entonces, uso esta ecuación que conozco. Entonces tengo que z es igual a 2 menos i, despejando esta ecuación del plano. Y ahora lo que voy a querer hacer es enchufar esta i acá. Pero ya no existe más la si en polares, así que lo que tengo que hacer es simplemente, como ya la tengo definida, tengo la transformación del eje y en polares, directamente reemplazo el seno de θ en este i. Y lo que tengo acá es, voy a hacerlo un poquito más, a ver si... Es que z va a ser igual a 2 menos i, que es el seno de θ, ¿sí? Este i de acá estoy diciendo. Y listo, ya está, tengo la ecuación que me define a esta elipse de acá. ¿Por qué? Porque en el eje z, al hacer esto, lo que hice fue proyectar esta circunferencia que tenía acá en el plano de abajo sobre el plano de acá arriba. Y son los x, y que cumplen la ecuación del plano. Porque de otra forma lo que puedo ver es que cuando yo hago esto acá, en realidad no estoy haciendo una circunferencia, estoy haciendo un cilindro. ¿Sí? Esta es la ecuación del cilindro en R3, si no le pongo ninguna z. Pero cuando le pongo una z, estoy condicionando los zetas para que estén sobre el plano. Ok, ahora me está cayendo más la ficha, cosa que antes no había pasado. Bien, acá el dibujito en GeoGebra, o el gráfico en GeoGebra, tenemos el eje X, el eje Y, tenemos un cilindro, abajo está dibujada la circunferencia de radio 1, y lo que voy a tener es un plano que corta, el plano corta al cilindro, es el mismo dibujo que antes, vemos ahí que está en 2, y obtenemos la circunferencia, la elipse, o sea que voy a tener un corte elíptico al cilindro, y esto después, bueno, no hace falta verlo, ¿no? Y lo que vamos a estar haciendo es calculando la función sobre este alambre flotando en el aire, donde la función para cada posición en estas tres dimensiones me va a dar un valor, pero por eso hago la composición de la función con la curva, porque son los puntos de R3 que pertenecen a esta curva. Y cuando acá tengo la composición y cuando lo multiplico por esta norma de la derivada, lo voy a estar como escalando con un trocito de distancia de la curva. Porque cuando medíamos integrales, cuando medíamos distancias de curvas, lo que hacíamos era simplemente usar esta misma función, esta misma integral, pero sin esta función de adelante, solamente sobre esta norma de la parametrización, de la derivada de la parametrización. Entonces ya tengo mi parametrización. La escribo y también voy a necesitar después la derivada, así que también la escribo, así queda ordenada.
Y acá la orientación no me interesa, porque no voy a usar ningún teorema ni nada similar. Simplemente tengo que calcular esto ahora. Tengo que calcular esta función sobre la parametrización que acabo de escribir, que era el coseno seno menos 2 menos seno, y la norma de la derivada de esto acá. Entonces lo que voy a tener ahora es resuelvo la integral. Acá en realidad me parece que no puedo escribir esto con C, porque ya estoy con tita, ¿no? O sea, ya metí la parametrización y ya es una integral sobre tita. Así que acá arriba tampoco, esto está feo, no me gusta. O sea, si quisiera poner C ahí, tendría que buscar la forma de escribir esto sin parametrizar la curva y hablar de los elementos de la curva. Capaz escribiendo solo tita, perdón, sigma sin el tita, pero no sé, no estoy seguro. Bien, y f de arriba teníamos que era raíz de 1 más x cuadrado. Así que voy a enchufar raíz de 1 más, y en vez de x cuadrado, es este término de acá. Perdón, este término. Es el primer valor de mi parametrización, o sea que es coseno cuadrado de tita. Y esto es por la norma, que me olvidé de calcular. Sorry. Tengo que calcular también la norma, que es la otra componente que me faltaba de la integral, y lo que voy a tener es, para calcular la norma, tengo que elevar cada una de las componentes al cuadrado, sumarlas y tomar raíz de eso. O sea que el primero voy a tener seno cuadrado de tita más coseno cuadrado de tita, esto porque el signo se fue. La suma de esos dos me va a dar 1, así que ahí ya tengo un 1. Y acá tengo un menos, que al cuadrado se me va a ir, y coseno cuadrado, así que esto me va a quedar 1 más coseno cuadrado de tita, y todo esto raíz. Y o nada, voy a escribir ahora, porque todavía no lo hice, f. Y pasa que antes ya lo hice y lo hice mal, pero ahora lo voy a escribir bien. Bien, f es la otra componente que faltaba, y f era raíz de 1 más x cuadrado, pero acá la x es sigma, estaba por la x, no, acá esta sigma en realidad es en R3, si tiene x y z, pero yo solamente voy a crear la x de este sigma, que es esto acá. O sea que voy a tener 1 más coseno cuadrado de tita. Así que cuando los multiplique a estos dos componentes dentro de la integral, que era esta, tengo esta componente y esta otra componente, que ni la voy a escribir porque son iguales. Y ahora solo tengo que resolver esta integral, que se volvió mucho más bonita, porque es 1, voy a hacer así. Bien, para la primera queda 2pi porque es un 1, y para la segunda, y acá voy a usar una identidad trigonométrica, no sé si hay otra forma de que salga, que esto es coseno de 2x más 1 sobre 2 o menos 1 sobre 2, más 1 sobre 2, está bien. Y ahora solo tengo que resolver eso, que también de nuevo se divide como en dos integrales, donde la primera puedo sacar el 1 medio afuera, así ya lo descarto. Y después me va a quedar la integral del coseno, acá voy a tener dividido 2, así cuando hago la derivada del seno me queda coseno de 2x, y cuando multiplico por 2 se me da con el 2 de abajo, y después acá, sí, también podría haber dejado eso adentro, pero bueno. Y después acá tengo la otra integral, esto es entre 0 y 2pi, o sea que igual no me importa, ¿no? Porque va a dar 0, más la integral entre, y esto es 1, o sea que voy a integrar 1 sin el medio lo saqué, este 2 es de esto, y esto es 2pi. Así que esto me queda 2pi más, esto de acá es 0, porque seno en 2pi, 0 en, bueno, 4pi y en seno en 0 es 0. Y 2pi por un medio me queda pi, y esto me queda 3pi. Finalmente, esta es la solución de la integral que me pedían, que era esta de acá arriba. Repasando súper rápido lo que hicimos en el ejercicio fue, primero que nada, dibujarlo. Una vez que dibujamos, sabemos cómo es la curva, sabiendo que es una elipse y sabiendo que parametrizando la elipse de esta forma, con polares y después moviendo el plano, obtenemos una forma fácil de parametrizarlo con una sola variable. Y después lo otro importante es saber que esto que tenemos acá representa esto otro que tenemos acá, donde tenemos la función y la norma. Y eso fue todo para este ejercicio.